En una entrevista el dirigente Siles del MNR desayunó al contingente masista que busca la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada. El expresidente al que Bolivia le debe estos 20 años de holgura económica. Es imposible que sea extraditado. Señor Luis Eduardo Siles, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Un gusto estar en contacto con usted y con la audiencia del programa y la radio de esta mañana. Señor Luis Eduardo Siles, ¿qué opina sobre este proceso, sobre esta sentencia que se ha generado en las últimas horas, que tiene que ver con la extradición, con prisión, dicen las autoridades de gobierno, las autoridades de justicia del expresidente Sánchez de Lozada, además de ministros de Estado? Bueno, vivimos en un mundo muy complicado, ¿no ve? Donde incluso ya no se sabe quién es hombre, quién es mujer, qué es moral, qué es inmoral, qué está arriba y qué está abajo. Este es un mundo que se ha vuelto así, no solo en Bolivia, sino en todas partes. Y en este caso asistimos a un acto de grosera, indescriptible, no existen palabras para expresar la arbitrariedad y la injusticia de esta medida, de esta sentencia, y no solo de la sentencia en sí, sino de las reacciones absolutamente absurdas y estúpidas de una gran parte de los voceros del oficialismo sobre este tema. ¿Por qué la sentencia es injusta? Porque dice que en su momento Sánchez de Lozada no envió los contratos al Congreso, cuando la ley de capitalización, porque este era un país donde las cosas se hacían con leyes y no como ahora, como forajidos y como salvajes, la ley de capitalización permitía que el Poder Ejecutivo firme los contratos sin necesidad de una ley específica por cada uno de los contratos. Pero esto es un tecnicismo casi burocrático, ¿no es cierto? Porque los contratos son públicos, eran públicos y nunca fueron, como es el caso hoy, en el caso del litio, por ejemplo, escondidos de la vista de la opinión pública. Había un Congreso que fiscalizaba, con posición que podía actuar, y por lo tanto en su momento todo esto lo conoció el país. Y además, todo el país conoció los beneficios del proceso de capitalización y de la política hidrocarburífera del gobierno de entonces. Los conocieron sobre todo los que juzgan hoy a Sánchez de Lozada. Tuvieron aproximadamente 100 mil millones de dólares producto de ese proceso. ¿Y qué hicieron con esto? Los despilfarraron, otra parte se los robaron y otra parte nadie sabe qué es lo que hicieron. Pero lo que no hicieron fue reinvertir en el negocio. Y como no reinvirtieron en el negocio, se lo robaron, lo malversaron todo. Hoy en día no hay gas y no hay dólares, y como no hay dólares, no hay gasolina y no hay diésel. Entonces, esta es la consecuencia del absurdo de la política del movimiento socialismo y de la retórica de odio irracional en contra de quienes cabalmente permitieron esta siembra que ellos cosecharon después. Pero cosecharon la siembra y después se comieron todo y ahora no hay nada. Ese es el resultado. En cuanto a la posibilidad de que esto se traduzca en una extradición del expresidente Sánchez Lozada, más fácil va a ser que García Linera aprenda matemáticas o que Evo Morales pruebe que es una persona moral a que eso ocurra, ¿cierto? Ellos manejan este tema hace 20 años, cada vez con la misma rimbombancia, y nunca han dado un paso concreto para lograrlo, y tampoco lo van a poder lograr, porque en Estados Unidos existe plena conciencia de que Bolivia se ha vuelto un país donde ya no hay justicia ni leyes, sino es el país donde rige la ley de la selva. Entonces no van a extraditar ni a Sánchez Lozada ni a nadie a un país, digamos, donde se ha apropiado el salvajismo de la administración de la justicia y de la administración del Estado, por una sencilla razón: los tratados internacionales impiden que alguien sea extraditado a un lugar donde lo van a linchar, ¿cierto? Que es lo que, o torturar, etc. Y además que el expresidente tiene 94 años. Entonces, todo esto es la necesidad de distraer a la opinión pública boliviana del desastre que ellos han causado, que lo vivimos todos los días. No hay gasolina, no hay diésel, no hay dólares, no hay oro, no hay áreas protegidas, no hay ahora alimentos, la inflación se ha destapado, se ha desatado. Ese es el desastre que ellos han causado. Entonces, ¿cómo quieren tratar de desviar la atención con este tipo de barrabasadas? Si son barrabasadas, porque, insisto, hace 20 años que vienen hablando de lo mismo, y el juicio civil de Estados Unidos ya concluyó. Tratan de resucitar una bandera con tal de distraer la atención de sus propios desmanes y de sus propias tropelías.
ellos han hecho negocios con el tema del litio sin que sepa nadie, ni siquiera hasta ahora son conocidos los contratos, y van a venir a juzgar a lo que hizo un expresidente hace 20 años, y gracias a lo cual, repito, tuvieron una cantidad de dinero indescriptible y perdieron la oportunidad de sacar a Bolivia de la pobreza, porque con ese dinero hicieron museos, hicieron la Casa Grande del Pueblo, hicieron plantas industriales que no sirven, canchas de césped de plástico, grandes reuniones y convenciones donde le pagaban el pasaje a todas las personas de otros países que venían a hablar sobre su ideología y sobre su visión, y ahora no estamos sin nada, nos han dejado sin nada. Entonces esto es injusto, esto es una grosería, y realmente deberían tener vergüenza los voceros del oficialismo. Y buenos días, muchos de los opinadores o las altas personalidades de la actual estructura de poder han dicho que se marcaba un hito histórico en esta sentencia porque se mostraba que la justicia podía sentar en el sillón de los acusados autoridades que habían desconocido la norma. Me gustaría que pongamos mucho énfasis en la argumentación del oficialismo y en lo que sostiene la ley de capitalización precisamente para la suscripción de estos contratos, porque estamos hablando de 56 que se suscriben en el primer periodo, bueno, no interesa el número específico, otros cuantos que se suscriben en el segundo mandato de Gonzalo de Sánchez de Lozada. Bueno, en primer lugar, la ley de capitalización, como usted lo señala, María René, autorizaba a que estos contratos sean suscritos por parte de los integrantes del Poder Ejecutivo, el presidente y sus ministros. Esa ley fue aprobada en el Parlamento por los votos necesarios para aprobar una ley en la Cámara de Diputados, después en el Senado. No fue exitoso cualquier demanda a nivel judicial, es decir, es una ley aprobada con todas las de la ley, y que por lo tanto estaba en vigencia. Y aquí, al no remitir físicamente los contratos al Congreso para una aprobación específica, no se ha violado ninguna ley, puesto que ya había la ley de capitalización. En segundo lugar, en lo que se refiere al juicio en sí, la ley en Bolivia es clara, no se puede juzgar a nadie en ausencia. Si alguien no está presente para defenderse en un juicio, no se puede juzgar. Entonces, con ese solo hecho nomás, este juicio ya queda anulado desde el punto de vista jurídico, porque, repito, la ley es clara. Si alguien no está presente para defenderse, dicen nuestras leyes, no puede ser juzgado, y es por eso que no han prosperado los otros juicios contra Sánchez de Lozada. Y en este caso sí, porque ya después de tantos años, el gobierno y el sistema de justicia ya hacen cualquier cosa, ¿no es cierto? Como sabemos, nos regimos bajo el principio que si es ilegal, ¿qué más da? Métanle nomás los abogados que lo arreglen después. Ese es el principio constitucional marxista central durante estos 20 años. O sea, yo me siento en la ley y después, bueno, van a limpiar lo que me siento, ¿no es cierto? Es los abogados harán eso, según Evo Morales. Entonces, esta sentencia, este proceso es ilegal por ese hecho. La persona no estaba dentro de nuestras fronteras para defendernos y no tiene pie ni cabeza, porque la ley de capitalización decía que podían hacer lo que se les reprocha que han hecho. Y por último, el resultado de este proceso pues es la bonanza más grande que este país tuvo. Entonces, eso ya, independientemente de los aspectos netamente jurídicos, ya a un nivel de resultados y a nivel político, esto tuvo consecuencias sumamente grandes. Por eso durante todos estos años realmente sobraba, entre comillas, el dinero. Por eso hubo tantos años de estabilidad, porque había mucho dinero que lo dispuso Evo Morales. Evo Morales dispuso en su gobierno más dinero que los 8 gobiernos anteriores juntos. Más dinero que el gobierno de Mesa, de Rodríguez Mercedes, de Jorge Quiroga, de Banzer, hacia atrás, Jaime Paz, etcétera, Víctor Paz, dispuso más dinero que esos gobiernos juntos. ¿Por qué? ¿Él sembró algo? Él no sembró nada, porque cosechó lo que se está enjuiciando en este proceso, porque se lo gastó, lo malversó y se lo robó. Entonces, esto es irracional, insisto, desde el punto de vista de los resultados del proceso que se está enjuiciando, y también desde el punto de vista jurídico, porque nadie puede ser juzgado si no está presente, y así lo dice la ley boliviana. Y si ha habido juicios, por ejemplo, en la historia, como García Mesa, un juicio importante, un expresidente de facto, es porque estaba ahí, pues. Pero no se puede. Mañana, si Evo Morales se escapa, como tiene la costumbre, o Arce se escapa,
no se los puede enjuiciar en ausencia. Esa es la ley boliviana. En esta perspectiva, para ir cerrando esta comunicación, señor Luis Eduardo Siles, ¿es inviable entonces la extradición y hasta qué punto podría entenderse como una acción político-electoral? Usted tiene mucha experiencia en el ámbito político. Usted nos ha dado a conocer qué beneficios trajeron estos contratos que ahora son cuestionados por la metodología, se da la sentencia, pero ¿qué mecanismos existirán o cómo se podrá diferenciar entre lo beneficioso y lo jurídico? Bueno, a lo que se refiere a la extradición, no existe absolutamente ninguna posibilidad, cero, no 1%, 0% de posibilidad de que el expresidente sea extraditado. En primer lugar, porque ya han precluido todas las etapas de cualquier proceso que se pudo haber hecho en su contra en Estados Unidos, incluso algunos procesos, el proceso civil ya ha concluido con un acuerdo con las víctimas de octubre, que también fue público. Entonces, sacar de la manga esto para decir que va a ser extraditado no corresponde a la verdad. Eso es puro interés de desviar la atención de la opinión pública sobre los problemas que padece el país. Y por otro lado, por un argumento más subjetivo, ¿no es cierto? Los convenios internacionales dicen que no se puede extraditar a nadie a un país donde corre riesgo su integridad física o su integridad jurídica, es decir, donde pueda ser torturado, donde pueda ser linchado, donde pueda ser enjuiciado a la mala. Y todos sabemos que si eso llegara a ocurrir en el hipotético caso, por supuesto que el hombre y sus ministros involucrados en este tema no serían objetos de un proceso justo, serio y maduro, serían objetos de un linchamiento político, como lo es la señora Áñez, el señor Camacho, los militares y policías que defendieron al pueblo boliviano de las amenazas de Morales en 2019 y todos los demás que están presos o exiliados en este país. Entonces, aquí no es la ley vale para algunos y para otros, no. Aquí la ley es en los países civilizados, pareja, y nadie va a extraditar al expresidente Sánchez Lozada, y el gobierno quiere reactivar eso para distraer la atención, para que no veamos los resultados de su política en materia hidrocarburífera, los resultados de su malversación y de su despilfarro y de su corrupción. Hoy en día ya se nos anuncia de que ya no van a haber ni siquiera la suficiente provisión para las garrafas de gas que todos utilizamos en nuestras casas. Ese es el resultado de la política del gobierno y están enjuiciando al que permitió que durante 20 años haya más gas y más dinero que nunca. Entonces, esto es irracional, esto es Macondo es poco. Esto es una novela de García Márquez en Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros. Importante escuchar la voz de Luis Eduardo Siles en este programa. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias a usted, María René. Un saludo cordial. Es descarada la forma en que el gobierno lanza cortinas de humo para distraer a la gente creyendo que todas las personas son pelotudas.